Licenciada, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola la saluda. Hola, buen día Martín, ¿cómo les va? Muy bien, licenciada. Bueno, han logrado un acuerdo con el sector justamente que tiene que ver con los medicamentos para, cobertura social de aquellos que no tienen ni obra social ni prepaga. Van a tener un descuento justamente en ese sector, pero también para fijar una política de precios que permita que vayan por detrás de la inflación. ¿Cómo ha sido esta negociación que se ha llevado a cabo? Bueno, así es, tal cual, las dos medidas que se anunciaron esta semana tienen que ver con este programa de pacientes cuidados para población que solo tiene cobertura pública, no tiene obra social ni prepaga, y la otra medida que es mantener los incrementos de precios de los medicamentos siempre un punto por debajo de la inflación. Esto nos permite que no sean los medicamentos los que traccionen hacia arriba los índices de precios, que la verdad, los últimos 2 meses es donde se notó un incremento superior a la inflación, pero en la comparación interanual no veíamos eso. Claro. Eso se vio en estos últimos 2 meses. Claro. Es un sector complicado, sobre todo si uno lo deja librado a las leyes del mercado, como le suele decir a los más ortodoxos, porque es un sector donde la demanda es más bien inelástica. Una persona que se enferma no puede dejar de comprar los medicamentos. Y el tema de los precios no es algo que sea pura y exclusivamente que ocurrió con la pandemia o con este gobierno. Se viene planteando desde hace mucho tiempo, que avanza por demás de la inflación. Evidentemente hay mecanismos que el Estado tiene que activar ahí, y es lo que están haciendo ahora, estas reuniones que están manteniendo. Sí, nosotros tenemos una mesa de trabajo permanente con la industria desde hace mucho tiempo, digamos, desde inicios de la pandemia tenemos una mesa de trabajo permanente. Este es el tercer acuerdo que hacemos desde que empezó la pandemia. Uno fue en diciembre del 19, otro en octubre del año pasado y este que acabamos de anunciar esta semana. Hay que tener en cuenta también que, si bien es cierto lo que vos decís, que la población tiene una demanda inelástica al consumo de medicamentos, hay gran parte de la población que recibe medicamentos gratis. Claro. Hay 5 millones de personas de PAMI que reciben medicamentos gratis y hay 19 millones de personas que reciben medicamentos gratis del programa Remediar. Entonces, hay el segmento que queda un poco más descuidado, y es a donde apuntan estas medidas, es la población que queda en el medio, que a lo mejor tiene cobertura de seguridad social, pero que tiene que pagar una parte de ese medicamento. Entonces, para ellos está básicamente más orientada la medida del control o de mantener los precios por debajo de la inflación. Claro. Y ahora, cuando se reúnen con los laboratorios, las farmacéuticas, y empiezan a analizar el aumento de los precios, ¿cuáles son los argumentos que le dan? Porque, por ejemplo, ya la Secretaría de Comercio, reunidos con las empresas alimenticias, dijo: che, muchachos, aquí ustedes aumentaron mucho más de lo que le aumentaron los costos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con los remedios? En el caso de los medicamentos es un poco diferente, el mercado es muy distinto al de los alimentos, casi te diría que no se pueden ni comparar. Claro. Nosotros tenemos que el 90% de los insumos que se utilizan para la producción de medicamentos vienen del exterior. Nosotros importamos las drogas, importamos excipientes, importamos los envases. Entonces, el encarecimiento del tipo de cambio y las condiciones internacionales de incremento del 500% del flete aéreo, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la pandemia, con muchas cosas que han pasado, hace que tengan un incremento superior a otros bienes de la economía. Entonces, esa es la razón por la cual por supuesto que debe haber habido incrementos especulativos, eso tampoco lo descartamos, pero en este caso hay algunas razones más que justifican ese incremento, pero que claramente la sociedad argentina no los puede soportar, ¿no? Claro. Ahora, entendiendo que es uno de los sectores, el sector de la salud, donde no ha tenido limitaciones en el tema de las importaciones y demás, hubo algunas provincias que, en la reunión que mantuvieron en el último COFESA, plantearon que tenían problemas para acceder a ciertos insumos sanitarios. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué es lo que dijeron los laboratorios? ¿Por qué está faltando algunas cuestiones? La verdad es que es cierto lo que vos mencionás, nosotros mantuvimos la reunión con ministros y ministras y ellos manifestaron esa preocupación. El faltante no está apareciendo en términos de lo que aportan los laboratorios. Evidentemente hay alguien en la cadena de distribución que tiene más que ver con las distribuidoras en las provincias que están haciendo alguna especulación y reteniendo productos esperando la evolución de los precios. Esto lo hemos advertido, lo hemos hablado con los laboratorios para que hablen con sus distribuidoras para avanzar en una política razonable de acceso, que no hay ninguna razón para hacer
para retener productos, porque en rigor de verdad no tenemos faltantes hoy en el mercado de medicamentos. Claro, es decir, hay una cuestión especulativa para que no se distribuyan. Probablemente, Claro. es lo que nosotros suponemos, es lo que las provincias nos han pedido que vigilemos y es lo que estamos haciendo. Claro. Hay una política que se viene impulsando ya desde hace un tiempo, de hecho lo hablamos en alguna conversación anterior, licenciada, que tiene que ver con la prescripción de los medicamentos por el genérico y no por las marcas. Lo hablábamos esta semana con médicos de la Unión Argentina de Salud y nos planteaba la dificultad de generar el cambio de pensamiento en la gente para que deje de identificar los medicamentos con la marca y lo empiece a hacer por el genérico. Esto es un trabajo no solamente con la industria, sino para con la gente también ese. Sí, claro, sobre todo para con la gente, Sí. porque no tiene que ver con la industria, tiene que ver con el médico que prescribe, Claro. y tiene que ver con lo que las personas le piden al profesional que les hace una prescripción. Lo que pasa que si nosotros pensamos que la ley de prescripción por genéricos tiene más de 20 años, o 20 años, la población que hoy sale a consumir medicamentos probablemente no se haya enterado de lo que se trata la ley de genéricos. Claro. Entonces, nosotros estamos en una campaña en redes que es bastante más cercana a la población hoy que la televisión, o que la radio quizás, Sí. justamente para volver a empoderar a las personas con la posibilidad de elegir la marca y no la droga, por supuesto, para que pueda hacer uso de ese beneficio, ¿no? Claro, y ahí también encontramos la particularidad de los diferentes incrementos, ¿no? Algunas marcas incrementan de manera desmedida y otras que se mantienen en torno a la inflación. Redundaría también inclusive en beneficios para aquel que va a comprar, es decir, la generación de conciencia es win-win para todos. Sí, claro. La verdad que todos tienen parte en esta decisión, el médico que prescribe, el farmacéutico que ofrece las marcas y las personas que piden a los farmacéuticos que ofrezcan estas marcas, ¿no? Cada cual tiene un rol para conseguir el mejor resultado. Uh-huh. Ahora, se está avanzando, no sé si ya lo han definido, en los precios de referencia para aquellos medicamentos de mayor consumo. Creo que iba a ser un listado de 85 remedios. No sé si ya lo tienen confeccionado, ¿cómo están trabajando al respecto? No, eso ya está en marcha desde Perfecto. febrero. Está funcionando desde febrero para los medicamentos crónicos, las drogas de consumo crónico en la seguridad social, que tienen ya su precio de referencia, que se actualiza mensualmente y está funcionando de manera despareja en el país, y esa es otra de las cosas que le hemos pedido a los titulares de las obras sociales, que tienen obligación de cumplir eso. Perfecto. Es decir, se canaliza por las obras sociales. Por ejemplo, acá en la provincia de Tucumán, las obras sociales tienen que canalizar el listado de referencia. Exacto. Son las obras sociales las que tienen que impulsar el cumplimiento de los precios de referencia. Claro. Lo planteaba también la unidad justamente de Argentina por la Salud, el desfasaje que hay entre los que ellos pagan en algunos medicamentos, sobre todo aquellos que son de patologías crónicas y que son realmente costosísimos, de un alto nivel de costos, y lo que ellos reciben por las prestaciones que hacen por paciente. Y hace una comparación, $4, por ejemplo, por un tratamiento en un paciente y $1,500,000 para la adquisición de ciertos medicamentos. ¿Estos temas también se plantean con las obras sociales? ¿Se lo habla con el sector privado? Bueno, este es un problema mucho más complejo, porque los medicamentos que cuestan $1,000,000, $2,000,000, son casos muy puntuales, Sí. no tienen cobertura de la seguridad social, Claro. o sea, no entran en esta discusión regular, sino que es un abordaje que se hace por fuera de lo habitual. Claramente un medicamento que cuesta eso no es algo habitual. Si lo fuera, no tendríamos ningún sistema de salud posible, ¿no? Claro. Ahora, sí, pero es un planteo frecuente. Acá en la provincia nos hemos escuchado mucho, y sobre todo cuando tienen fallos de la justicia en contra que los obliga a entregar determinados medicamentos. Por supuesto, estamos hablando del derecho a la salud también, ¿no? Es un derecho fundamental. Es un tema a resolver, licenciada. Sí, claro, por supuesto. Hay varias cosas ahí. Primero, se ha utilizado el mecanismo judicial como una herramienta para el acceso, y en muchos casos sin indicación, no digo sin indicación médica, sino sin que corresponda a la administración de ese medicamento. Nosotros tenemos muchos ejemplos, muchos casos mediáticos donde se han hecho colectas para cubrir esos medicamentos a población que no tenía evidencia para ser tratada con ese producto. Muchos casos. Claro. A veces nos hacemos
eco, digamos, de esos pedidos, porque claramente uno se pone en el lugar del que lo necesita, pero muchas veces hay otros intereses y no la atención propia de la salud, ¿no? Claro. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.